Buenos días, mi hermano. Pues ya estamos a martes 3 de noviembre del año 2021, año de San José, que estamos por terminar. Y miércoles de semana 31 de tiempo ordinario, aunque estamos celebrando en la iglesia la fiesta de San Martín de Porres. Hoy en la primera lectura volvemos después de las lecturas dominicales y de las fiestas de todos los santos y los fieles difuntos, ahora regresamos a la meditación de la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 10. Nosotros, cuando alguien hace una cosa por ti, cuando alguien te hace un favor, aunque no lo haga con tal de obtener recompensa, pues tú te sientes en deuda con él. Aquellas personas que nos han ayudado, que han hecho muchas cosas por nosotros, nos sentimos en deuda con él. Y a veces, pues obviamente, si tenemos la oportunidad de regresarles el favor, pues qué bueno. Pero dice aquí San Pablo, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya la ley. Nuevamente habla algo de lo que ya reflexionábamos el domingo. Nosotros hemos recibido tanto de Dios, estamos en deuda con Dios, que las cosas no se las podemos pagar a Dios. No hay nada, no hay nada con el cual podamos pagarle a Dios las cosas que nos ha hecho. Entonces, sintámonos en deuda, dice San Pablo, con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, que esa deuda la paguemos con ellos, pero a través del amor al prójimo, de la amabilidad, de la tolerancia, de la comprensión con el prójimo, todo eso que meditábamos el domingo. Dice San Pablo, en efecto los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues el que ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Por eso dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Dice San Pablo, así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Qué importante es lo que yo les decía el domingo, cuando terminaba el Evangelio, el escriba que le preguntó a Jesús cuál era el primero de los mandamientos, al final lo único que hace es repetir las mismas palabras de Jesús. Le dice, tienes razón, Señor, cuando tú dices que amar a Dios y amar al prójimo es más grande que cualquier otro sacrificio o holocausto. Y Jesús le dice, está cerca del reino de los cielos. Yo les decía, pues si lo único que hizo fue repetir las palabras de Jesús, pero precisamente, mis hermanos, por eso dice el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar, porque las palabras de Dios son amor. Si tú repites las palabras de Jesús en tu vida, si tú repites la palabra de Jesús en tu familia, estás trayendo el reino de los cielos a tu familia. Si tú repites las obras de amor que Cristo hacía en tu familia, estás trayendo el reino de Dios a tu familia, porque estarás viviendo en el amor, estarás viviendo en la concordancia, en la amabilidad. Si tú insultas a tu esposa, si tú vives de la greña con tu esposa, si tú la engañas, si tú maltratas a tus hijos, si tú no los pelas, no les haces caso, entonces no estás viviendo el reino de Dios, no estás repitiendo las acciones y las obras y las palabras que Dios nos trajo. Y lo mismo es en tu trabajo, y lo mismo es en tu comunidad y en todas partes. Entonces, esto es lo que tenemos que seguir reflexionando. Por eso esta semana tanto habla del amor, las lecturas. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33, dice aquí que Jesús caminaba con una gran muchedumbre. Siempre son muchos los que siguen a Jesús, pero al final son pocos los que se quedan y al final son muchos los que lo abandonan, porque el seguimiento de Jesús no es fácil. Dice aquí Lucas, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, más aún a sí mismos, no puede ser mi discípulo. Por eso, el primer mandamiento es ese: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. No hay nadie que pueda estar por encima de Dios. Él es el que incluso se abajó incluso hasta el sufrimiento con nosotros para ser uno entre los nuestros. Pero Él es el mayor. Nosotros no podemos decir, yo prefiero a mi padre o a mi madre que a Cristo. Yo prefiero a mi esposa que a Dios. Porque al final de cuentas mi padre, mi hermano y mi esposa son regalos que Dios me dio para amarlos y para amar a Dios en ellos. Entonces, no podemos ver. Y luego dice, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser digno de mí. Muchas veces nosotros
decimos, y fíjense, hay ejemplos tan claros. Yo les decía a mis hermanos ministros cuando les daba la formación, a veces decimos, no fui a misa porque me llegó visita en la casa, y ya cometiste un pecado por no ir a misa, porque preferiste, lo que dice aquí el Evangelio, preferiste a tu hermano, a tu hijo que fue a visitarte, que ir a estar con el Señor en la misa. No quiere decir que los tengas que rechazar, es muy sencillo. Si ellos ya saben que tú vas a misa y te llegan ahí, tú invítalos a ir a misa contigo o diles, ok, bienvenidos, ustedes son de mi familia, pueden estar aquí en mi casa, denme chance, voy a misa y regreso y entonces estoy con ustedes. Pero no podemos, y ese es en un ejemplo muy trivial, pero hay cosas más profundas que nos llevaría mucho tiempo meditar aquí, pero lo que el Señor dice es que no hay nadie que debe de estar por encima de Él. Y no es porque Él sea egoísta, porque precisamente Él sabe que los que somos beneficiados, Él no necesita de nosotros, Él no necesita de nuestra oración ni nuestra alabanza, pero Él sabe que esa oración y esa alabanza que le hagamos a Él redunda en abundantes bendiciones para nosotros. Por eso lo que Él quiere es lo mejor para ti. Y que incluso un día que tú prefieras a Dios que a tu padre, a tu madre, va a redundar en abundantes bendiciones para ellos. Los seminaristas que dejan a su familia para poder servir al Señor y finalmente se ordenan como sacerdotes, ese sacrificio enorme que hacen de renunciar a su familia, a todo eso por el Señor, redunda en abundantes bendiciones para su familia. Eso es lo que el Señor dice, no es que sea un Dios egoísta, es que es un Dios que desea lo mejor para ti, y lo mejor para ti es estar en la presencia de Dios en este mundo, para que luego podamos estar en la presencia de Dios en el cielo. Y cuando dice, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo, sí se refiere por lógica a la cruz en cuanto al dolor y el sufrimiento. Si el Señor sufrió, sus discípulos también vamos a sufrir. Pero si el Señor triunfó por encima de esos sufrimientos, incluyendo la muerte, nosotros vamos a triunfar por encima de esos sufrimientos, venciendo también la muerte. Pero para mí hay otro simbolismo de la cruz. Cuando una persona dice, si yo digo, por ejemplo, mi esposa es mi cruz y yo tengo que estar con mi cruz en este camino porque eso es lo que Dios quiere para mí. Entonces pueden decir, qué malo, estás diciendo que su esposa es la que le causa los sufrimientos. Podemos verlo de otra manera, mis hermanos. La cruz de Cristo, esta cruz que tenemos aquí, es el instrumento en el que Dios me salvó. Es el instrumento en el que Dios eligió para sufrir por nosotros y para llevarnos a la salvación. Entonces, si yo quiero ser la cruz de mi esposa, tengo que serlo no en el sentido de ocasionarle dolor y sufrimiento. Tengo que ser su cruz, en el sentido de que tengo que ser su instrumento de salvación. Yo tengo que ayudarle a mi esposa a que con mi amor, con mi comprensión, con mi tolerancia, ella pueda ir purificándose. Aquí también ella puede ir corrigiéndose, así como ella puede ser mi cruz si ella con su amor, con su tolerancia, me ayuda a mí a ir mejorando todos esos defectos de carácter que tengo para poder vivir en concordia con ella. Y entonces ser la cruz para otra persona puede ser también ser instrumento de salvación para ella. Cuando tú les haces ver a tus hermanos un pecado en el que están, cuando tú sabes que tu compadre anda en malos pasos con una mujer y tú le dices, oye compadre, no eches a perderlo más por lo menos. Por un momento de placer no eches a perder tu familia, no te arriesgues a perderla. Cuando tú haces eso con tu compadre, estás tratando de ser motivo de salvación para él, porque lo estás tratando de sacar del pecado. Esa es la cruz que tenemos que ser nosotros para ellos. Tenemos que vivir la cruz en el sentido del dolor y del sufrimiento y de la tribulación, que unidos a Cristo van a redundar en bendiciones para nosotros, porque nos acercan más a Él, pero también tenemos que ser cruz en el sentido de ser medios de salvación para las personas que están a nuestro lado, empezando por tu familia y después por tus seres queridos que están alrededor y por tus vecinos y por tu comunidad. Todo aquel ser humano que esté a nuestro lado es nuestro prójimo y todo lo que hagamos por un prójimo será bien remunerado en el cielo porque lo estaremos haciendo por Cristo. Te doy la bendición, hermano, esperando que tengas un día lleno del amor de Dios y que recuerdes que Dios te ama, Dios quiere que seas feliz y Dios quiere que seas instrumento de felicidad para los que te rodean.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda para ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, les deseo todo bien en el Señor.